No lo vamos a observar vamos a porque observar. en su momento hubo un informe de la área técnica, ¿no?, que dio su posición al respecto. Y está con nosotros Miriam Ponce Vertis, ministra de Educación, que le ha tocado agarrar una de las papas más calientes que hay en el Perú hoy en día. Bienvenida, gracias por estar acá. Muy buenos días, Nicolás, y muchas gracias por esta invitación. Creo que es un espacio importante para hablar de algo que a todos nos genera una responsabilidad conjunta, que es la educación. Comencemos por lo inmediato, este tema de la evaluación de los maestros, la discusión sobre la ley de admitir a maestros que no habían pasado las evaluaciones. Bueno, primero para contextualizar a la audiencia, ¿no? Se llaman profesores interinos, o se le llamaba interinos, a todo aquel profesor que estaba trabajando en las escuelas públicas, pero que no tenía título pedagógico en su momento. Después pasaron varios años con varias normativas, donde tuvieron alrededor de 13 años para poder sacar su título pedagógico. Este título pedagógico que lo podían sacar en una universidad o en un instituto pedagógico, ¿no? En el año 2012, en noviembre más o menos, se aprueba la ley y en esa ley se señala que se da una prórroga adicional a todas las que ya se habían dado de 2 años para que el interino pueda sacar su título y pueda entonces acceder, digamos, a la carrera pública magisterial. En el año 2015 se operacionaliza, digamos, de alguna manera esta ley y se dice, bueno, si no se cumple con esta prórroga, los interinos van a quedar fuera, digamos, de la carrera pública y de la ley, ¿no? Entonces, es así que salen estos 14.000 maestros. Estos 14.000, exactamente, 863 maestros, ¿no? Pero, sin embargo, el Ministerio de Educación plantea una evaluación. Y en esa evaluación se presentan alrededor del 35%, que son unos 5.300 maestros. De esos maestros que se presentan, aprueban la prueba única nacional 546, ¿no? Entonces, aprueba un 10%. Entonces, ahora, el resto de maestros, que son 14.501, son los que, de alguna u otra manera, es un universo que podrían, digamos, entrar en este marco de la ley. Sin embargo, efectivamente, cuando dicen algunos congresistas no son 14.000, efectivamente no son 14.000. ¿Por qué? Porque algunos ya se jubilaron, algunos con el tema del COVID fallecieron, otros simplemente están dentro de la carrera porque algunos han postulado estos últimos años y otros están contratados, ¿no?, en zonas, digamos, bastante más alejadas. Es cierto también que los maestros interinos son los que accedían, ¿no?, a plazas, digamos, de contrato que quedaban mucho más alejadas. Entonces ahí también es cierto que hay que reconocer... Hay un problema... Hay un problema serio porque los nombramientos no son suficientes todavía y ciertamente estos maestros en su momento hicieron... Pero ¿cuál es la salida de esa situación? Porque tienes por un lado el problema de maestros que no tienen el título y que a la hora que le haces una evaluación no la pasan, pero por el otro lado tienes el problema que son parte de estos maestros que están resolviendo un problema, que es atender a los alumnos. Exactamente. Pero también es cierto que tenemos una ley en este momento que es la Ley de Carrera Pública Magisterial. Entonces, yo me he acercado al Congreso al siguiente día que asumí para poder ir conversando con quienes han promovido la ley, para hacerles ver también que en los artículos finalmente lo que se señala no es que den una evaluación dentro de la carrera, sino es una evaluación excepcional, que es diferente a la carrera, a la evaluación que se hace, que hacen miles de maestros. Y por otro lado hay un artículo, el artículo 6, que señala claramente que los que han tenido 30 meses de contrato continuo, pues entran directamente. Entonces, yo creo que pasa por revisar el tema estructural. Y ahí estamos planteando un proyecto de ley que permita que el acceso, digamos, al nombramiento sea anual y no bianual. Eso nos va a permitir tener más plazas. Si sacamos una ley como esa y se aprueba en el Congreso, ¿no?, lo que vamos a tener es que el próximo año todos estos maestros, que son alrededor de 8.116 potenciales, de acuerdo, ¿ya?, de los cuales 1.501 están en este momento contratados con título, ¿ya?, puedan postular y entrar a dar esa evaluación que el resto de maestros también da. Eso es una salida bastante, digamos, práctica. Es práctica, está en el marco de la ley, es respetuosa de la meritocracia, porque nosotros creemos que es importante. Y hay otro argumento más que en algunos congresistas señalan, y es que la evaluación a través de una prueba no es necesariamente
la única forma de saber que tú realmente tienes un buen desempeño. Y es verdad, ¿no? Es igual que si tú tuvieras un currículum vitae, no es lo mismo que lo que dice en el currículo que cuando tú ves el desempeño de la persona. Que cuando lo ves en la realidad, claro. Pero son complementarias. Entonces, lo que va a plantear el proyecto de ley y la salida es que hay una ley, ¿no?, que anualice, digamos, estas pruebas hasta el 2030 por lo menos para tener mayor número de plazas. Claro. ¿Ya? Al tener esto, los profesores van a dar con todos su prueba. Y nosotros como ministerio sí nos podemos comprometer a hacer un curso online para autoformación. Para capacitar a los maestros, porque esa era la idea, ¿no? O sea, cuando se discutía sobre si las evaluaciones debían ser punitivas o... Es decir, la idea era evaluar a los... Eso me acuerdo en la época de José Antonio Chang, que incluso el SUTEP iba a organizar las evaluaciones, no sé qué pasó ahí. La idea era que se hicieran evaluaciones primero para determinar la situación de los maestros. O sea, en qué estado están nuestros maestros y a partir de eso trabajar para levantar el nivel de los maestros. Mira, y yo te cuento que ya si tú pasabas 2, 3 evaluaciones y no respondías, ¿no es cierto?, ni en el aula ni en las evaluaciones, entonces no tenía sentido que permanecieran en la carrera. O sea, el concepto era bueno, el proyecto, la intención era buena. En el año 2009 se hizo una evaluación efectivamente en la gestión del señor Antonio Chang, el ingeniero, en la cual recogimos información sobre los maestros a nivel nacional. Y una de las cosas interesantes que, bueno, a mí me gustó mucho esa parte del análisis que tuve la oportunidad de hacer, es ver que el profesor de educación inicial te conoce muy bien, o mucho mejor, digamos, cómo desarrolla ese niño desde que nace, ¿no? Cuáles son sus etapas de desarrollo, cómo desarrolla su cerebro, cuáles son las habilidades y esa secuencia de las habilidades. Sin embargo, en el de primaria ya el profesor conocía mucho menos del desarrollo del niño, ¿no? Y el de secundaria realmente no reconocía las etapas por las que pasan los adolescentes, ¿no? Las características neurológicas, neuronales, hormonales por las que pasan los chicos. Entonces, es importante poder conocer a ese alumno con el que tú vas a trabajar para poder saber cómo tus estrategias, que pueden ser muchísimas y muy diversas, ¿no?, y ahí está la autonomía del maestro, puedan servir de acuerdo a las características de los niños. Pero eso nos lleva... Me preguntan en la producción, porque siempre están preocupados, digamos, porque es la noticia del momento, ¿no es cierto? Si el Ejecutivo va a observar, ¿no es cierto?, el proyecto de ley. Pero, o sea, lo que yo entiendo es que hay que ir más allá de eso, ¿no? O sea, pasar de si observamos o no la ley a ir a agarrar el problema de fondo y darle una solución al problema de fondo. Yo te agradezco ese comentario porque mi reacción ha sido inmediatamente ir al Congreso y hablar con las diferentes bancadas. Entonces me he reunido con la doctora Muruz, me he reunido con el bloque magisterial, me he reunido con el presidente de la Comisión de Educación y estoy en diálogo, ¿no? En algún momento me dijeron, ¿para qué vas a dialogar si lo que hay que hacer es observar? Me decía un periodista. Y yo le decía, no, el diálogo siempre es importante, porque es en ese espacio en el que tú explicas las razones. Claro, porque, es decir, ahora que estamos discutiendo, porque hay una gran discusión en el Perú detrás de todo, ¿por qué estamos como estamos? O sea, ¿por qué el presupuesto de la República ha crecido casi 7 veces en los últimos 23 años y tenemos lo que tenemos en educación? 154.000 millones de soles de déficit de infraestructura. Me da miedo, te puedo tutear, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Tantos años. Me da miedo preguntarte, ministra. O sea, esto me dijo, hemos tenido 3 ministros de educación con Dina Boluarte, lo cual ya es una muy mala señal. Se lo pregunté en diciembre, me dijo 154.000 millones. Y a mí me da miedo preguntar si ahora estamos peor. Sí. Espero que, imagino que no te dejará dormir como a muchos de nosotros, pero sí, la brecha ha aumentado a 164.000. Dios. Entonces, ciertamente creo que 164.000 millones de soles. Son años de inoperancia y de inacción en relación a esto. Exactamente. O sea, ¿cómo, es decir, lo que no has hecho 30 años o más, no lo puedes resolver en meses, pero por algún lado tienes que empezar. Bueno, o sea, no puede ser que el déficit siga creciendo, es decir, que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Sí, bueno, con el tema de Yaco, con el tema de las protestas, con una serie de situaciones que se han vivido, evidentemente la brecha se ha acrecentado, ¿no? Ahora, hay que actuar, eso es lo que hay que hacer, hay que actuar con inmediatez, hay que atender primero y garantizar la seguridad de nuestros niños, ¿no?
Y por otro lado, también hay que priorizar a los maestros, ¿no? Y estamos con un programa de formación pero lo que tiene que ser claro es que ¿cuánto se está gastando al año en infraestructura? ¿4.000, 5.000 millones? De repente exagero, por ahí vamos, ¿no es cierto? O sea, es imposible, pues, ministro Contreras, con ese presupuesto, no se pase. O sea, mire el tamaño del déficit, no podemos invertir esa cantidad. Tenemos que invertir más. Ahora, el próximo año el presupuesto va a subir. Nosotros tenemos la presentación del presupuesto 2024 el día martes en el Congreso y el presupuesto va a subir, sin lugar a dudas, ya lo anunció la Presidenta de la República. Sin embargo, también hay que tener claro que nosotros vemos el sector educación y hay una función educación que involucra a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Y es ahí donde va a ir el dinero también, porque es desde los gobiernos regionales, desde donde tenemos que comenzar a ser mucho más operativos. Claro, pero además hay que ser, es decir, la respuesta, porque yo creo que los ministros como de Educación, o la ministra de Educación, tendría que ponerse su ropa de combate cada vez que va al Ministerio de Economía para hacerles entender que no es una respuesta aceptable. Es decir, tenemos este enorme déficit de infraestructura educativa y necesitamos una respuesta, y para eso han ido a estudiar a las mejores universidades del mundo, por eso son los supertécnicos en economía, es decir, ministra, es que tiene que haber respuestas imaginativas. Sí, pero ahí también yo quisiera señalar algo muy cierto, Nicolás, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto que le damos a las universidades y no invierten. También tenemos un presupuesto que se da a los gobiernos regionales y no invierten. Es cierto que tantos años de corrupción han generado miles de candados por todos lados. Entonces, un proceso para una IOR, o sea, te toma 8 meses. ¿Qué es una IOA, perdón? Es la inversión, son inversiones, digamos, inmobiliario, equipamiento, no más pequeñas, digamos, no inversiones. Claro, pero por ejemplo, acá ha estado la rectora, Yeri Ramón, de la Universidad de San Marcos, que se queja más bien de lo contrario. Dice, no tenemos los recursos suficientes. O sea, ella dice, los estándares que nos pone el Estado con la ley de educación son muy altos. O sea, nosotros tenemos que, y además nos proponemos el reto, como la universidad más antigua de América, del ser de las mejores de Sudamérica. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no tenemos los recursos suficientes? Bueno, o sea, por ejemplo, quieren que San Marcos tenga filiales en el interior del país, que sería extraordinario, ¿no? Sí, pero no voy a hablar de una sola universidad en puntual, ¿no? Te hablo de las 59 universidades y dentro de esas hay una inoperancia en algunas cosas de inversión. Este martes y miércoles, por ejemplo, nosotros hemos detectado que las universidades no invierten bien. Entonces, hay un problema serio ahí de capacidades. De gestión. De gestión y de capacidades también, porque a veces es por desconocimiento, por temor, ¿no? Por razones que fuesen. Entonces, el día 19 y el día 20, 19 y 20, van a recibir una capacitación todas las universidades públicas para exclusivamente los temas de inversión y cómo hacer que los recursos que tienen se puedan invertir. No llegan ni al 29% de ejecución y estamos en septiembre. Entonces, es sencillo de alguna manera decir, no nos dan el dinero, sí, pero economía también tiene que garantizar que ese dinero se ejecute. Claro, porque es verdad, porque o sea, hemos tenido problemas de corrupción, eso está claro, pero también tenemos un gravísimo problema de ineficiencia en la gestión. Exactamente. En todos lados, en todos lados. Ahora, para regresar al tema de los maestros, ¿no es cierto? Cuando se plantea el tema de o sea, no quiero ser irrespetuoso, pero cuando uno escuchaba hablar al profesor Castillo, que era un hombre que no conjugaba bien a la hora de hablar, no puede ser, pues, que él sea expresión de lo que... Porque no es una excepción. No es una excepción. Tenemos un problema con el nivel de formación y de calificación de nuestros maestros. Sí, pero y eso es algo que tenemos sobre lo que hay que trabajar. O sea, y ahí también hay que invertir, ¿no? Hay que invertir. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? A ver, Nicolás, hay que invertir, pero también toda generalización acarrea injusticias. El caso que tú has comentado creo que era evidente para muchos, pero hay muy buenos profesores también en la gestión pública y en la gestión privada, Pero ¿no? por supuesto. Entonces, lamentablemente, la valoración, digamos, del maestro ha ido en detrimento años tras año, ¿no? Yo siempre comento, hago el comentario de que en algún momento me dijeron, me han preguntado, maestra, ¿eres docente? No, serás economista o serás ingeniero, ¿no? Entonces, hay un concepto también de que el maestro peruano es el maestro, pues, o sea, no tiene nada de calidad, y eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces, sí es importante colocar y mantenernos en una permanente competencia de nuestras capacidades y desarrollo de las mismas.
Por eso el Ministerio inmediatamente en julio diseñó para este año un programa de formación docente para los docentes en servicio. ¿Qué está priorizando esa capacitación? Básicamente estamos priorizando las zonas rurales y, de sierra y selva, donde se está haciendo acompañamiento además al maestro, porque pocas veces han tenido porque genera más recursos, pero ahora se está haciendo. Y se está priorizando lo que es la evidencia, digamos, de la neuroeducación para lo que significa el aprendizaje de los alumnos. Entonces el maestro está en este momento actualizándose con lo último de la investigación científica que hay a nivel internacional sobre cómo aprende el cerebro, cómo desarrolla el cerebro, y entonces esto le va a permitir hacer mejor uso de sus estrategias metodológicas, ¿ya? ¿Y qué estamos priorizando? Porque en estos casos hay que priorizar. Es imposible decir que vamos a resolver todo lo que no se ha resuelto en años. Entonces estamos priorizando el conocimiento del niño por un lado y cómo desarrolla su cerebro, y por otro lado, cómo aseguro que el alumno comprenda lo que lee, porque no es que sea lo único y lo más importante, pero es una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje, ¿no? Y además, transversalmente, con el Ministerio de Salud, hemos incorporado contenido sobre salud mental, porque a nadie, no es desconocimiento de nadie, que durante 2 años de pandemia, la salud mental de toda la población, en especialmente de los niños, ¿no?, se ha deteriorado. Ahora, tú tienes, es decir, yo recuerdo cuando Fujimori decía que inauguraba un colegio al día exitosa. Y nosotros desde los programas que hacíamos en la revista dominical le decía que ¿qué cosa crees que estás resolviendo el problema de infraestructura? 1 al día son 365 al año. Y ni de lejos te resuelve el problema de infraestructura, pero además no estás resolviendo el problema más importante, son los maestros. Necesitamos maestros bien pagados, maestros que sean la columna vertebral de la clase media en el Perú, ¿no es cierto? Que tengan tranquilidad, que no, porque había maestros taxistas, maestros ambulantes, maestros bodegueros, porque no les alcanzaba para sobrevivir con sus honorarios, pero además maestros que reciban una calificación que les permita construir no solo mejores personas, mejores trabajadores para la economía, sino mejores ciudadanos, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, nuestro foco también está en los maestros. Ahora, decir que los maestros ganan mal, perdóname. O sea, eso. Creo que eso ha mejorado muchísimo con la carrera pública. Hay escalas, los maestros tienen posibilidad de ir presentándose a estas evaluaciones que queremos hacer anuales y no bianuales, para ir mejorando también su remuneración. Hoy en día los maestros de la escuela pública ganan más que de la escuela privada, ¿no? Entonces también es un proceso, evidentemente, pero creo que se ha ido avanzando con la carrera pública en ese sentido. Pero tenemos que garantizar que ese proceso de enseñanza sea más humano, sea más respetuoso, ¿no? Se concentre en lo importante, que vea las diferencias, porque cada niño es un mundo. A veces los maestros queremos que todos sean iguales, y cuantos más iguales son, más felices nos sentimos, ¿no? Pero realmente esas capacidades que tiene cada niño hay que ir ayudándoles a descubrirlas y a desarrollarlas para que además disfruten de aprender. Creo que eso se ha ido perdiendo en los años, ¿no? Ese disfrute por ir a la escuela, estar contentos, aprender muchas cosas nuevas. Entonces, eso creo que los maestros poco a poco lo están volviendo a poner en ejercicio para poder contribuir con el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Ahora, con respecto a esta controversia que hay, o sea, acaban de aprobar en la Comisión de Educación, en el Pleno ha sido ya el tema de los textos, de los textos inclusivos. O sea, eso ya no debería ser una discusión, ¿no? O sea, porque yo creo que había una perversión en la discusión sobre la igualdad de género, es decir, el educar desde pequeños a los chicos y a las chicas de que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos que respetarnos unos a otros, que nadie le puede imponer a otro nada, que tenemos los mismos derechos, que tenemos que crecer juntos, es decir, principios como básicos que deberían estar en el chip de cada peruano desde el colegio. Entonces no podemos retroceder con estas posturas medio fanáticas. Yo te voy a dar mi opinión. Para mí el respeto, ¿no?, entre hombres y mujeres, niños, niñas, no pasa por usar el artículo de manera inadecuada, porque para eso también existe una gramática, ¿no? Entonces decir las y los, buenos días a todos, buenos días a todas, cuando sabemos que hay una gramática que te norma, digamos, que cuando tú
cuando hay, no sé, pues mayoría de mujeres, dices todas, y cuando hay mayoría, o es indistinto, dices todos, y nos incluye, no tendría por qué sentirme Sí, excluido. pero nunca ¿no? cuando hay mayoría de mujeres dices todas, ¿ah? Bueno, pero ahí está la Claro, norma. pero el ahí asunto, está la norma. claro, pero el asunto es de fondo. Finalmente, esta discusión sobre el Sí. lenguaje lo que expresa, es decir, si estamos partiendo de una situación en que evidentemente la mujer ha estado en condición disminuida, que demasiados hombres, no solo en el Perú, en el mundo, piensan que tienen derechos casi de propiedad sobre las mujeres, que les pueden imponer a las mujeres lo que quieran, que las mujeres tienen un papel subordinado, entonces estamos partiendo de muy abajo. Entonces, cualquier refuerzo que hagas para poner a la mujer en igualdad de condiciones que los hombres debería ser bienvenido. Pero yo creo que eso pasa, discúlpame, y yo comparto contigo la idea de fondo, ¿no? Pero yo creo que eso pasa por el respeto, por el desarrollar más valores, por comenzar a impulsar el tema de la educación ciudadana, ¿no? Porque si tú revisas, y yo te hablo como maestra, si tú revisas los libros de texto, o sea, es sumamente complicado para los niños que tú le pongas los niños, los y las niñas y niños, o sea, realmente es repetitivo. Estamos tratando de lograr que los niños comprendan lo que leen y les estamos complicando la existencia. Y las mismas personas que defienden este uso muchas veces lo usan al inicio y después ya no. Se olvidan en el... Y después ya no, eso es verdad. porque eso es Pero también es cierto, repetitivo, yo hay un ¿no? punto en que coincido contigo, esa exageración de si es él, la o le, o esas es. cosas. Hay ¿no? una O sea, que hay gramática. una comunidad trans, que hay, es verdad. Y eso Y se hay que respeta. tratarla con respeto y Por hay que, no hay que supuesto. discriminarla, pero tampoco hay que llevar esto al extremo de terminar Así es. perturbando la discusión sobre los asuntos de fondo, sobre todo En los niños. por cómo estamos. Sí. Ahora, yo me centro en este momento, mis alumnos son lo más importante. Y desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que trabajar para que los niños comprendan lo que leen, les facilitemos las cosas y además coloquemos cuáles son aquellas herramientas que nos sirven para hacer eso de una manera mucho más viable, con resultados concretos en el aprendizaje. La aguja no se ha movido, ¿no? Seguimos con aprendizajes muy bajos en comprensión lectora, en matemática, y creo que hay que hacer un impulso claro ahí y un compromiso de todos, ¿no? ¿Te puedo robar más tiempo, ministra, por favor? A ver, sí, unos minutos, sí. No, pero es que tengo que ir a la pausa. Ya. 3 minutos. Te juro que serán 10 minutos más. Y quedas liberada. Tengo que viajar ahorita. No, yo sé, Ya. pero te juro que es que hay, A ver. es importante lo que estamos hablando. Es lo más importante, ¿ah? Sí, Es la lo más educa- importante la el tema de la educación. sí, sin duda Si no la le ponemos educación. la prioridad a la educación, no tenemos ningún futuro como país. Por favor. Muy bien, 5 minutos. Ya mira. está, 5. Ya. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos con la ministra de Educación. Ministra, por ejemplo, se ha hablado de maestros con títulos falsos. Eso, o sea, ¿era menor? ¿De qué tamaño es el problema? Sí, bueno, en principio, en el Exitosa. caso de Ventanilla concretamente se habían detectado estos maestros, estas personas, digamos, inescrupulosas y se les retiró, ¿no? Y ya todos esos temas están en fiscalía. Entonces, ciertamente nosotros hemos hecho un llamado a las direcciones regionales de educación a nivel nacional, porque es la dirección regional donde llega, digamos, y la que es responsable de tener los títulos. El Ministerio de Educación inmediatamente lo que ha hecho es armar una plataforma que ya está lista. Esta plataforma virtual que le hemos denominado Titula va a arrojar, digamos, o va a albergar los títulos técnicos, los títulos pedagógicos y tiene un link con SUNEDU, ¿ya? De tal manera que si tú pones el Vas a DNI, saber inmediatamente el si... DNI de la persona o su nombre y apellido, va a salir si tiene título pedagógico, tecnológico o de SUNEDU. Ahora, y el tema de los colegios estos sin autorización que han estado funcionando. Ya, pero permíteme solamente señalar que estamos en un proceso en el que ya se han incorporado más de 400.000 títulos técnicos, pero solo 15.000 o 14.000 de pedagógico, ¿no? Y eso se va a ir actualizando conforme la dirección regional lo mande, porque la dirección regional no solo tiene tu título, sino que tiene que emitirte una resolución directoral que te da justamente esa validez del título, ¿no? Conforme nosotros recibimos, verificamos cargando. y lo vamos a ir cargando. Entonces alguien puede decir, si un profesor, el otro día estaba en el Congreso un profesor del bloque, y me decía, a ver, ponga mi nombre. Pusimos su nombre y le aparecía su título universitario, pero no le aparecía el pedagógico y el tecnológico que señaló que tenía. Entonces le dije, bueno, vaya usted a su DRE,
¿no? Y a reclamar que por qué no han cargado la información. Que lo mande el Ministerio de Educación para poder tenerlo, ¿no? Entonces, poco a poco esto se va a ir actualizando de manera permanente. Y los colegios sin autorización, porque eso era una maldición antes, pero eso se logró controlar, ¿no es cierto? Así es. Pero todavía hay algunos. Bueno, por lo que salió justamente en un reportaje, efectivamente hay algunos, y aquí es una función de la DRE y la SUGEL poder ir a hacer esa verificación. Y el tema de los agresores sexuales, o sea, de maestros que habían estado implicados en denuncias incluso que... Sí. ¿no? A ver, en el caso concreto de los maestros que tienen, digamos, sentencia, nosotros hemos hecho un proyecto de ley para poder hacerlo público, ¿no? Creemos, además, estamos convencidos que los padres tenemos derecho a saber quiénes son los profesores de nuestros hijos. Es más, ojalá que me dé, que tenga la posibilidad de poder, estábamos discutiendo, hacer una plataforma también con el nombre de todos los docentes y que tenga un pequeño CV, como cuando vas al médico y buscas y dices quién es este médico, cuál es su currículum, dónde estudió, alguna información básica que el padre de familia pueda tener sobre el profesor que le enseña a su hijo, ¿no? Que creo que es un derecho también de todo padre de familia. Pero ya está presentado el proyecto de ley, porque no es solo un problema de información, sino que no deberían estar, ¿no es cierto? Exactamente, por supuesto, por supuesto. Ahora, con respecto a la discusión esta de los nombramientos que ha generado tanto conflicto, es decir, por lo que entiendo, no es solo observar la ley, sino buscar un acuerdo que dé solución al problema de fondo, digamos. Así es. Bueno, en este momento el Congreso mismo creo que está revisando esta situación. Hay dos ya reconsideraciones, una de la congresista Pablo y otra de la congresista Esdras Medina. Y yo apelo a la responsabilidad de los congresistas para revisar en detalle lo que significa la ley y que regrese a la Comisión de Educación si necesitan que nosotros dialoguemos. O sea, que no van a necesitar observar la ley, sino que el propio Congreso va a replantearla. Exactamente, y nosotros esperamos que con la reconsideración, que no se debatió ayer, pero se debatirá en unos días, puedan aceptar la reconsideración para que no pase la autógrafa allá. Y yo espero que no tengamos esa necesidad y que más bien los congresistas de las diferentes bancadas recapaciten, revisen mejor la ley y que puedan ver que hay salidas, ¿no? Y que lo que hay que respetar es la meritocracia para todo el país, para tener además la certeza que seguimos avanzando con maestros que cumplen con las características y que seguiremos apoyando. No quiero dejar de hacer, yo sé que hay urgencia, ¿no es cierto? Que estamos en una situación muy crítica en la educación, pero que hay cosas urgentes. Pero ¿en qué momento y bajo qué procedimiento vamos a sentarnos en algún momento a decir, nuestro plan es de 30 años? No importa quién esté en el gobierno los próximos 30 años, que sea de izquierda, de centro, de derecha, que se parezca a Bukele, a Milei o alguna producción nacional de, no sé, pero que en los próximos 30 años los objetivos que pretendemos lograr en la educación es tener los mejores maestros de Latinoamérica, batir los récords en comprensión de lectura y razonamiento matemático, que de los colegios salgan ciudadanos con una conciencia de lo que significa la democracia y que encima los colegios hayan sido el espacio para prevención de salud, para detección de habilidades y capacidades que permitan a cada uno ser lo mejor. Es decir, ¿en qué momento, ministra, nos vamos a sentar a hacer ese plan? A ver, yo creo que existe el Proyecto Educativo Nacional. Existe un PESEM que también es el proyecto del sector educación. Entonces, por planes en este país no nos quedamos. El tema es que hay que ejecutarlos, hay que coordinar para que esta ejecución sea lo más eficiente posible y hay que unir esfuerzos para poder hacerlo, ¿no? Y también, por otro lado, hay que priorizar, porque si no priorizamos, ¿no? Todo el sistema, digamos, desde inicial, desde las cunas, que vamos a salir el próximo año con ellas, hasta la universidad, y después la educación del adulto mayor, tiene una importancia relevante. Entonces hay que comenzar a dar prioridad en aquello que es fundamental y estructural para poder ir saliendo, digamos, de la situación en la que nos encontramos. Ahora, por lo que dices, para terminar, no van a observar esta cosa del lenguaje inclusivo. No lo vamos a observar porque en su momento hubo un informe de la área técnica, ¿no?, que dio su posición al respecto. Ya, pero eso no resuelve el problema. O sea, no resuelve el problema de fondo, porque ya, estoy de acuerdo, dejemos de lado por un momento la discusión esta ideológica casi sobre el tema y vayamos al asunto de fondo, que es la igualdad
entre hombres y mujeres. Eso hay que trabajarlo a través de la educación cívica, del impulso de los valores, de la revisión de nuestra postura, digamos, frente al otro, con respeto, ¿no? Y que permita la inclusión de todos, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Ahora, están pasando cosas terribles con la violencia. No tiene que ver con educación, pero me acaban de reportar que en Ancash es una criatura de 11 años embarazada tras ser víctima de violación presuntamente por su padrastro. Es terrible. Es terrible. El tema de la salud mental y es en un Moquegua, tema... hay otro tema, una niña de 11 años embarazada a la que le niegan el aborto terapéutico. Tenemos muchos temas, ¿no?, de salud mental, de violencia, no solamente física, emocional, ¿no?, que tenemos que atender, pero tenemos que atenderlo, y yo quiero ser acá bien enfática y hago un llamado a los padres de familia. Las familias también cumplimos un rol fundamental. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Yo sé que yo misma trabajo todo el día, pero hay que buscar espacios, ¿no? Hay que buscar espacios para poder hablar con ellos, orientarlos, hablarles, escucharles, porque muchas veces los padres castigamos pero no escuchamos. Y entonces los niños tienen temor en decir lo que sienten, lo que les está pasando, porque no tienen la confianza de decirle a los papás que son lo más valioso y lo más sagrado que tienen, en lo que les está pasando, ¿no? Ahora, no sé si preguntarte, ministra, si estás a favor del aborto terapéutico de esta criatura de 11 años en Moquegua. Yo creo que hay instancias competentes que son las que tienen que evaluar eso. Porque eres consciente de que lo que responda puede es decir, pero no, lo que yo creo que debería ser el mensaje es: necesitamos que haya un mínimo de estabilidad, o sea, más allá de los avatares de la política, pues la educación necesita estabilidad, necesitamos ponernos a resolver los problemas. 3 ministros de educación, no puede ser. ¿En cuánto tiempo? ¿En 8 meses, 9 meses? Bueno, yo espero poder seguir impulsando. Hay una línea de continuidad. Yo he estado a cargo del Viceministerio de Gestión Pedagógica y creo que es una muestra también del gobierno de que quiere seguir impulsando con continuidad las políticas que venimos haciendo. Y sobre política, te puedo preguntar sobre ¿ustedes discuten en el Consejo de Ministros sobre los índices de desaprobación? O sea, acaba de salir la última encuesta de Datum horrible, 80%. Bueno, yo he participado en Consejo de Ministros y creo que tenemos, por lo menos en la agenda que tenemos, hay temas bastante más urgentes que hay que debatir y en eso estamos, ¿no? Por lo menos en mi cartera, además, tenemos muchos temas importantes. Y quiero aprovechar y pedirte, en ese minuto que tú me robaste, te robo uno, ¿no? Te robo uno para pedirle a la población, por favor, empezaron las lluvias. Lima no está preparada para lluvias, entonces acabo de venir de un colegio donde, como saben, a un niño le pasó la corriente, ¿no? No está electrocutado, por si acaso, el niño está en buen estado de salud, se le llevó a la posta, la madre y el director también, pero sin lugar a dudas que no pase esto más allá, ¿no? Porque los colegios, los directores, a ustedes han recibido un dinero para el mantenimiento, prioricen el tema de la electricidad. Sabemos que se viene el fenómeno del niño hace meses. No esperen que lleguen más lluvias para poder atender las emergencias. Y los padres de familia que están en su asociación de padres de las APAFAS o los CONEIS, exíjanle al director tomar medidas. Ayuden revisando. La APAFA es una instancia organizativa que tiene que también contribuir para que esto avance. Si trabajamos conjuntamente, yo creo que vamos a evitar muchas cosas que tenemos como problema. Por ahí el señor Urmeneta de Comunicaciones del Ministerio me mira con cara de asesino, en serio. Tenemos que terminar la entrevista porque tenemos que viajar. Tienen que viajar, yo lo sé. Muchas gracias, ministra, por estar acá y espero que mantengamos este diálogo permanentemente. Con mucho gusto, muchas gracias por estar acá. Muy bien, gracias. Muchas gracias. La ministra de Educación ha estado con nosotros.